buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos hoy con un historiador de prestigio, con un historiador sin pelos en la lengua, con un historiador que ha afrontado la historia desde un punto de vista nada sectario, políticamente incorrecto, podríamos decir, y un historiador que en definitiva nos habéis bombardeado el mail de Estado de Alarma para que lo tengamos hoy aquí en exclusiva en Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentra, Pío Moa? Bien, perfectamente. No me ha afectado el virus. No le ha afectado el virus, se ha hecho un chaval, ¿no? Por lo que veo. No me afecta al otro virus, el del gobierno, pero vamos, que lo vamos a hacer. Curiosamente, ¿qué tal lleva el confinamiento? ¿Lo ha dedicado para seguir escribiendo? Vimos como hace pocos meses publicaba un libro que el Frente Popular perdió la guerra civil, un libro que dio mucho que hablar. De hecho, fue un libro, el Frente Popular fue un libro que iba muy bien, pero claro, vino el virus y lo masacró. Es decir que, claro, durante estos meses pues no se ha vendido porque no había oportunidad de leerlo para mucha gente, ¿no? Pues ahora los espectadores ya saben que lo tienen que comprar a través de Amazon, en sus librerías, porque es importante, sobre todo leer ese libro para darnos cuenta que muchos de los capítulos que usted relata ahí, pues parece ser que vuelven de plena actualidad en todo lo que tiene que ver con el Frente Popular, que ahora forma el PSOE con los coetarras, con los golpistas, es un libro vascos, ¿no? Y con el PP, nunca hay que olvidarse del PP. El PP es en cierto modo el peor porque es el auxiliar y es el que mucha gente no acaba de ver, o sea, se deja guiar por algunas palabras y no presta atención a los hechos. Bueno, aparte de eso, acabo de publicar una novela, Cuatro perros verdes, y también, en fin, está ya en las librerías. Es una novela en que un poco describe el ambiente de finales de los 60, el año 67, transcurre en noviembre del año 67, y describe un poco el ambiente en español y sobre todo universitario, ¿no? Era una época muy movida y con muchas preocupaciones, inquietudes de la gente, y he procurado reflejarlo ahí en la novela. Muy interesante. Vayamos a la actualidad. Ya sabe que Vox ha presentado, ¿no?, o va a presentar una moción de censura contra el gobierno socialcomunista. Ya el PP ha dicho que no la va a apoyar, ni siquiera la han valorado. ¿Qué le pasa? Es normal, es necesaria, sería necesario la moción de censura porque es un gobierno de delincuentes, literalmente de delincuentes, empezando ya por el doctorado del fulano este, ¿no? Ahora, Vox se va a quedar solo porque el PP todo lo que aspira es a volver a un reparto del poder con el PSOE y con los separatistas. Esta es su visión general, global, es lo que él llaman centrismo. El centrismo en el PP, en la política de centro, consiste en seguir la política del PSOE y de los separatistas. Ha sido siempre así. Solo hubo una pequeña excepción en la época de Aznar cuando atacó a la ETA de acuerdo con el Estado de Derecho, cosa que no se había hecho antes nunca, y que ha vuelto, naturalmente el PSOE ha rescatado de nuevo a la ETA, porque son muy afines ideológicamente, ¿no? Y por supuesto el PP ha seguido en la misma política, igual que en las leyes liberticidas, antidemocráticas, de memoria histórica, de género, etcétera, ¿no? Todo esto el PP lo ha apoyado. Y por supuesto no va a apoyar a Vox. A Vox, para el PP es el principal enemigo porque es el que le está quitando votos. Entonces, yo creo que Vox debe hablar de eso, insistir en eso, porque es una buena arma, digamos, política, ideológica, aunque sus efectos van a ser nulos, porque ya digo, empieza por el PP por negarse. El PP no quiere enfrentarse al PSOE, quiere repartirse el poder con el PSOE. Y esta es ¿No cree que hay peligro de que se refuerce al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si la moción falla? No creo que haya peligro, porque eso siempre que eso dé lugar a una argumentación que llega a la gente. O sea, lo importante de Vox ahora es que tiene posibilidad de llegar a mucha gente y de explicarse, y eso es lo esencial. La gente tiene que enterarse de lo que está pasando, porque toda la política actual es una especie de ilusionismo y de fraude permanente, ¿no?, por parte del Frente Popular que insisto, incluye al PP, que es una cosa asombrosa y única en la historia, pero que incluye al PP. Aquí no hay que olvidar otra cosa también, y es que tanto el doctor como el Coletas, como el Zapatero, tienen una idea global de cómo, y un proyecto global
que es, por una parte, destruir la herencia del franquismo, toda la herencia, incluida, por supuesto, la monarquía, ¿no?, que es uno de sus objetivos ahora, y por otra parte, convertir a España en lo que llaman un Estado plurinacional. Eso es una cosa contradictoria, ¿no? Una nación es una comunidad cultural bastante homogénea con un Estado propio. Es una nación, o sea, soberanía y nación son ideas que van juntas. Un Estado plurinacional es un Estado que se disgrega, que se destruye, ¿no? Aunque se dice a veces que se forman federaciones a partir de naciones separadas, cosa que no ocurre en España, que siempre han estado unidas, ¿no? Vamos, desde hace muchísimo tiempo, los pueblos, que no eran naciones, ¿no? Pues eso en la realidad no ocurre. Por ejemplo, Estados Unidos, o USA, es una federación de estados, pero a la hora de la verdad, cuando los estados del sur quisieron separarse haciendo uso de sus derechos constitucionales, pues recibieron una lección muy dura, ¿no? Y aquí en España, que es una nación más antigua de Europa, entre otras cosas, pues lo que tratan es de disgregarla, de liquidarla de una vez por todas. Ya en la actualidad, fíjese usted, los estatutos que promocionó el PSOE, los estatutos de Zapatero, ya están a un paso de la secesión, a un paso simplemente. O sea, de hecho, en Vascongadas y en Cataluña están haciendo prácticamente una política independiente, incluso una política exterior independiente, y lo están haciendo así, ¿eh? O sea, queda un leve barniz de unidad, y ese es el leve barniz el que parece ser que les molesta y tratan de destruir. No olvidemos tampoco que, por ejemplo, la cuestión del separatismo ha sido clave desde la transición. O sea, Torcuato Fernández Miranda lo vio claramente, vio el problema, pero Suárez no lo entendió. O sea, vamos a recordar la historia porque casi nunca se recuerda. Y al llegar a la transición se plantea cómo hacerla, si por reforma o por ruptura. La ruptura significaba romper con el franquismo y enlazar con el Frente Popular o la República. La reforma tenía que reformar algo y conservar algo. Evidentemente el franquismo estaba en ruinas entonces porque sus 4 familias o partidos, como se les quiera llamar, pues estaban disgregándose, cada uno tiraba por su lado y aquello no tenía futuro. Pero debía quedar la legitimidad histórica del franquismo como base para la democracia. Esto es lo que se decidió en referéndum por abrumadora mayoría en 1976, porque entonces no era posible la memoria histórica, porque todo el mundo había vivido el franquismo, o sea, no le podían engañar como están engañando desde entonces, ¿no? Entonces, eso es lo que se decidió y es lo que fueron traicionando. ¿Y por qué? Pues, mire usted, Suárez, o sea, Fraga se quejaba de Suárez de que no tenía principios. Decía, él se cree que todo es negociable. ¿Y por qué se creía que todo es negociable? Porque la ideología que adoptó la UCD en aquel momento era la democristiana. Pero resulta que los separatistas catalanes eran democristianos, como Pujol, y los vascos también, Arzallus. Todos eran democristianos. Además, la unidad de España parecía tan sólida y parecía además que los separatistas eran tan débiles entonces que estos Suárez y compañía, ¿no?, unos chiscarabises, ¿no?, que no tenían idea de principios ni de casi nada, pues pensaban que se podía hacer concesiones indefinidamente. Es más, en la Constitución aparece así. O sea, se puede hacer concesiones a las nacionalidades, además emplea ese término, indefinidamente. ¿Esto por qué? Porque creían que lo esencial es que eran todos democristianos, que España era un país ya muy sólido y que no se iba a... Bueno, pues efectivamente es un país muy sólido, es una nación muy sólida, no solo por los siglos que tiene, sino porque se ha demostrado que han necesitado 40 años para llevarnos a la situación actual de golpe de Estado permanente. Han necesitado 40 años. Y yo espero que fracasen. Ahora mismo Vox es el único partido que tiene una idea un poco clara sobre esto. El único que tiene una idea un poco clara del carácter de delincuentes de los gobernantes actuales. ¿No cree usted...? Sí, perdón. Sí, no, que digo que esto es cuestión fundamental. Si no se sabe quién es el enemigo, pues no se le puede combatir. Y aquí el problema que tiene el PP es que quiere unirse al enemigo, porque su concepto de... O sea, vea usted, yo tengo un blog que se titula Más España y más democracia, porque desde Zapatero, desde 2004,
España y la democracia no han hecho más que retroceder, hasta llegar a la situación actual, que es cada vez más grave. Bueno, pues, ¿qué podemos sacar de ahí? Pues que estos partidos, el PP ha jugado el papel de auxiliar de todos ellos. Entonces, repito, Vox tiene que tener en cuenta que se enfrenta a todo el conjunto. Y si no lo tiene en cuenta, corre el grave peligro de quedar como un auxiliar más del PP, como una especie de PP un poco más radicalizado, que es en la posición en la que quieren situar. Como gran estudioso de la guerra civil, usted palpa en el ambiente. Está España rota en dos, está España muy polarizada, insultan a Monedero, que se autocomparte con Lorca, insultan a Vox, es decir, los dos bandos están claramente definidos. ¿Usted ve en España un ambiente pre-guerra civilista que podría encenderse la mecha rápidamente y pasar de lo que es enfrentamientos a través de las redes sociales, en la calle con insultos, a que la sangre llegase al rey? No, hoy por hoy todavía no, pero si esto sigue, porque esta gente que intentan decir, vamos a ver, la guerra civil estalló porque una serie de partidos querían sovietizar a España y deslegarla. Y entre los dos formaron una alianza que se llamó el Frente Popular, que se impuso a través de unas elecciones fraudulentas. Bien, esta es la historia real. Hubo unas fuerzas políticas que intentaban deslegar a España o sovietizarla, y hubo otra serie de fuerzas políticas que no estaban dispuestas a consentirlo. Esta es la clave de la guerra civil. Y si no se entiende esto, no se entiende absolutamente nada. Todo se pierde en pequeñas discusiones. Y hoy nos encontramos con un nuevo Frente Popular, que es una alianza de PSOE y separatistas, que no hablan de sovietizar España, aunque parte de ellos están pensando en Bolívar, en hacer una cosa parecida a la de Venezuela, ¿no? Pero la clave principal actualmente es el separatismo. Bueno, pues tenemos esa situación que no es tolerable, que es necesario que haya una respuesta. Afortunadamente Vox parece que empieza a ser una respuesta, porque durante todos estos años no la ha habido. Y yo espero que eso permita una salida política y no una salida bélica, porque parte de lo que están haciendo estos señores separatistas, este nuevo Frente Popular, pues es enconar los odios y recuperar los odios de la República que destrozaron aquello, y que estos delincuentes nunca han querido darse cuenta de eso. Ellos creen que esas cosas les favorecen. En la República ellos creían que los odios y las divisiones y tal les favorecían. Creían que ellos iban a ganar. Creían que iban a ganar. Y ahora están otra vez un poco en los mismos. Hay que parar los pies. ¿Usted cree, porque los números no salen en el Congreso de Diputados por la maldita ley DON, que premia a los partidos nacionalistas, a los separatistas, que financia a partidos, como bien usted dice, enemigos de España? ¿Usted cree que la sociedad española va a despertar y va a apoyar masivamente a Vox en el caso de que sea, como usted dice, la solución? No, vamos a ver. El hambre hoy que viene ahora, por ejemplo, va a ayudar a ello, la crisis económica que decía España, toda la situación, o va a generar sociedades más clientelares, más dependientes del gobierno social comunista. Va a ocurrir de todo, como siempre pasa en estos casos. Lo que predomine luego al final, eso no lo sabemos. Yo prefiero no hacer profecías. Mi opinión es que la situación está empeorando y se está volviendo crítica, porque además la cuestión del virus la va a agudizar mucho más, pero mi esperanza es que efectivamente Vox pueda aprovechar esta situación para aparecer como una auténtica alternativa, que hoy por hoy lo es hasta cierto punto nada más, la auténtica alternativa que además consiga arrastrar a mucha gente. Pero claro, aquí el gran peligro todos estos años ha sido el PP. El PP ha sido el partido que ha seguido la política del PSOE y de los separatistas, que los ha financiado, los ha apoyado, los ha seguido en sus políticas, en sus medidas de Estado, etcétera, y al mismo tiempo parecía ser otra cosa, y no lo era. Es decir, engañaba a una gran cantidad de personas que pensaban, bueno, frente a estos son mejores estos otros. Oye, pues no son mejores, porque lo que hacen es desarmar toda posibilidad de hacer oposición real. Y esto es lo que ha hecho el PP durante todos estos años. Si vamos a los hechos. Ahora, ¿qué va a pasar con Vox? Pues yo espero que Vox se clarifique en algunos aspectos, que tenga bien claro que no se enfrenta al PSOE,
sino un conglomerado de partidos, al nuevo Frente Popular, que es un nuevo Frente Popular de hecho, aunque no se presente así, desde hecho, es una alianza entre separatistas, PSOE, comunistas, etcétera. Ya digo, con el apoyo auxiliar del PP, eso no debe olvidarse nunca. Y este es el gran problema. ¿Sí? Sí, me gustaría comentar con usted cómo la justicia está interpretando o viendo la historia de forma sectaria, plegándose a los intereses de los que reescriben la historia desde el odio, de los que tratan de imponer una memoria, una ley de memoria histórica selectiva. Y me quiero referir a la condena de Hermann Tertsch, el europarlamentario de Vox, donde él dijo que el abuelo de Pablo Iglesias había colaborado, ¿no?, en un asesinato durante la Guerra Civil, y ahora vemos cómo le han condenado cuando hay personas de la izquierda que acusan de cosas parecidas a dirigentes políticos de la derecha o a familiares. No ocurre lo mismo. Hay un peligro de que ahora desde la justicia, este gobierno social comunista, con sus presiones a la justicia evidentemente, reescriba la historia a su manera. Bueno, vamos a ver. La situación está tan podrida y tan degradada, empezando por la justicia. O sea, cuando el Tribunal Supremo admite un hecho tan inaudito como la profanación de la tumba de Franco, que es el mayor estadista que ha tenido España en siglos, cuando admite esto, en fin, ya se ve claramente que no tenemos justicia. Y lo de Hermann Tertsch es una más, entre otras muchas cosas por el estilo que ocurre. Como en la cuestión de los golpistas catalanes, ponerlo como sedición y no como rebelión, estas cositas que indican que la justicia está muy deteriorada, ¿no? Digo la justicia. Pero observe usted lo que significó lo de la profanación de la tumba de Franco. Es una profanación de la historia, es una profanación de lo que se decidió en el referéndum del 76, es una profanación de toda la transición. Es una patada directa a la entrepierna de la monarquía, porque la monarquía viene de Franco. Es una patada directa a la Iglesia, y todos ellos lo han aceptado, por no decir apoyado. O sea, esto revela un grado de putrefacción política y social verdaderamente alucinante. O sea, es una sociedad que, es decir, engañada por tantos años de memoria histórica y demás, pues que ha perdido la conciencia de sí misma en gran medida. La puede recuperar, desde luego, y Vox está haciendo algo, ¿no? Pero la ha perdido. Hoy por hoy la mayoría de la sociedad ha perdido esa conciencia de sí misma, de lo que es, de su historia, etcétera. Se ha tragado una ley de memoria histórica, impuesta además por todos los partidos y apoyada por todos los partidos, que es una que va directamente contra la historia y va directamente contra la democracia, porque es una ley de tipo norcoreano. En ningún país democrático un gobierno se atreve a decir que la gente tiene que pensar de su historia lo que decida el gobierno. Eso no pasa en ningún país democrático. Eso está pasando aquí. Puede pasar en Corea, en Cuba o en Venezuela, pero está pasando aquí. Y que además están amenazando con cárcel y con multas a quienes discrepen de las mentiras oficiales. Bueno, estamos llegando a esta situación. Y la mayoría no se da cuenta, pues porque los medios, que son una basura, pues aquí todo se ha convertido en una especie de basura. Empieza a haber una reacción. La reacción que yo veo es en Vox y espero que vaya adelante. Tengo esa esperanza. Claro. Ahora vemos cómo el PSOE del gobierno, cada vez que quiere estigmatizar a alguien, pues azuza a la fiscalía para que le imputen un presunto delito de odio. Lo estamos viendo con Javier Ortega Smith, que dijo básicamente que las 13 rosas eran asesinas, bueno, y ahora se le está llevando ante la justicia. No sé si pero vamos a hacer una. Cuando en un país se instala una figura como el delito de odio, o sea, ya se ha destrozado la libertad, se ha destrozado los principios de derecho y todo. O sea, los sentimientos no son punibles. Cada uno puede tener los que quiera y puede expresarlos como quiera, ¿eh? Igual que se dice que el pensamiento no delinque, bueno, pues el sentimiento muchísimo menos todavía. Cuando se establece el delito de odio, que es lógicamente por odio a algunas cosas, todo el mundo odia algunas cosas y ama a otras, ¿no? Y ama a las contrarias, ¿no? Bueno, cuando se establece ese delito, se va directamente contra primero, el derecho de la gente a tener sus propios sentimientos, y en segundo lugar, y a expresarlos, claro, y en segundo lugar, se crea una especie de una espada de Damocles sobre la gente para que tenga que pensar de una manera determinada. Porque si no, dice que odia.
Oiga, una cosa como los homosexistas estos. Están cargados de odio hasta la médula. Y sin embargo son ellos los que acusan a los demás de odio. Bueno, pues esta es la situación de podredumbre radical en la que ha caído la sociedad. Yo espero que haya una reacción. Sí. ¿A qué periodo histórico podría usted asimilar la situación actual que vive España? Se parece mucho a la República y al Frente Popular. Se parece mucho. ¿Eh? Y recordemos que el Frente Popular dio lugar a la Guerra Civil. Muchos dicen que España una guerra civil actualmente es imposible. Mire, imposible no es nada. La historia demuestra que imposible no es nada. No hay que ser frívolos. Hay mucha gente que dice que eso es exagerar, pero claro, en Venezuela también decían lo mismo cuando los empresarios alertaban de bueno, aquí pueden pasar cosas, pero no van a pasar. Y al final pasó. Y en España vemos que los empresarios colaboran con el gobierno social comunista. El gobierno social comunista controla prácticamente a la totalidad de los medios de comunicación, salvo algunos, como nuestro canal de YouTube y 4 más, y vemos cómo tienen controlado todo el sistema para imponer un pensamiento único y castigar a los que estamos en la disidencia, ¿no? Y la sociedad no despierta. Sí, bien, efectivamente, en parte porque la resistencia se ha hecho muy mal, con muy poca, en fin, no sé cómo decir, pero sea como fuere, hay algo más de resistencia hay. O sea, vamos a ver, la ley de memoria histórica, ¿de dónde viene? O sea, cuando yo publiqué los mitos de la guerra civil, se puede decir que la falsedad histórica, que hoy llaman memoria histórica, estaba sentada, la aceptaba Aznar. Aznar condenó el alzamiento del 18 de julio en 2002, la aceptaba todo el mundo, y de repente sale este libro que tuvo un éxito enorme, y salen otros libros, y claro, estos han tenido que reaccionar, porque claro, yo proponía, vamos a ver, nadie tiene la verdad absoluta, entonces vamos a abrir un debate intelectual sobre un tema que es importante para el pasado y para la actualidad. No, el resultado fue peticiones de censura, insultos, y como esto no bastaba, al final la ley de memoria histórica. Porque además hay otra gente, no solo he sido yo, ha sido otra gente, pero lo que buscan es, pues eso, imponer un sistema de tipo norcoreano. Y tenemos una universidad tan miserable que la universidad tenía que haberse revelado directamente, porque es la ley, aparte de atacar las libertades en general, ataca sobre todo las libertades intelectuales. No, pero está todo extraordinariamente putrefacto, ¿no? Porque no ha habido un discurso. Sí, perdón, acaba. No digo que no ha habido un discurso coherente. Ha habido resistencias aquí y allá, de francotiradores, cosillas. No se ha aprovechado a fondo la razón y la organización. Desgraciadamente ¿A qué personaje histórico le recuerda a alguien tan nefasto como Fernando Simón, que ha colocado el gobierno ahí, que lo colocó el PP en su momento, y que ahora nos dijo hace unos meses que aquí solía haber un contagio cuando era ya una evidencia de que la pandemia no era una broma y se va a llevar miles de personas por delante? Se alimentaron en el 8M, sacaron a la gente a la calle, y ahora nos encontramos con más de 45.000 muertos, un caos económico brutal, cifras de paro brutal, pero claro, hay una parte de la sociedad española muy mayoritaria que se pone hasta camisetas con su cara y le loa. O sea, es algo increíble. ¿Está parte de la sociedad española enfermo? O sea, ¿a quién te recuerda este personaje histórico? Hombre, hay un embrutecimiento social evidente. 40 años de mentiras sobre el propio país, eso embrutece a muchísima gente, ¿no? Y como han estado todos los partidos metidos en ello, pues ya me contará. El Simón es un cretino más, pero aquí el peligro es el doctor. El doctor es el verdadero peligro, porque es un tipejo sin el menor escrúpulo. Tiene el alma del estafador, ¿no? Es el estafador que cree que la gente es tonta, y por desgracia tiene bastante razón. Hay mucha gente tonta o atontada después de tantos años de falsedad, y esa es la situación. En cuanto a lo del Simón y tal, que no es Simón, son todos ellos, ¿no? Pues el 8, se puede decir, el feminismo mata, porque efectivamente el feminismo mata. O sea, es otro de los temas tabús. No se puede hablar contra el feminismo. Oiga, el feminismo no son las mujeres, no es la mujer. Son una panda de gente medio perturbada y medio loca que defiende unas teorías que no hay por dónde cogerlas, pero que tiene el poder y además se apoya en ese victimismo. Parece que al atacarlo se le ataca a la mujer o a los derechos de la mujer. No existen derechos de la mujer, existen derechos como no existen de los homosexuales, existen derechos simplemente para la gente en general.
No, empezar con derechos particulares es volver a los privilegios. Privilegios era la ley privada. Es decir, que algunos estamentos, algunas gentes tenían una ley particular, no se les podía juzgar. Pero digamos, una de las buenas herencias del liberalismo ha sido la igualdad ante la ley. Y la igualdad ante la ley no permite derechos de tal y derechos de cual, son los derechos comunes. Bueno, pues todas estas cosas que son elementalísimas, todas se han perdido de vista. ¿Por qué crees que el rey, ahora vamos al ataque a la monarquía, está claro que detrás del ataque a la figura de Juan Carlos I, digamos, todo el mundo ahora mismo, los medios de comunicación, en su legado, hay un ataque a la monarquía como institución, a Felipe VI en nuestro orden constitucional, a la monarquía parlamentaria, que Podemos no engañar a nadie, lo lleva en su programa y Pablo Iglesias no se ha escondido, es decir, lo ha dicho. ¿Usted ve serios riesgos de que se acabe con la monarquía y vuelvan a instaurar una república o no? Bueno, la monarquía es una herencia de Franco y, por tanto, lo atacan todos. Hace años a Zapatero le hablaban de cómo en la transición el PSOE, que siempre había sido republicano, había admitido la monarquía y dijo no. El PSOE era muy débil y admitió a Juan Carlos, pero no admitió la monarquía como tal. Eso no hay que olvidarlo. Ellos siempre han estado socavando la monarquía, sobre todo porque es una herencia del franquismo, indudablemente. Pero claro, es lo que hemos sostenido desde hace tiempo. La verdad es que la monarquía en España tiene mucho apoyo popular y es la propia monarquía la que puede destruirlo, como lo destruyó cuando llegó la República. La República fue un golpe de Estado de la monarquía contra sí misma. Eso siempre se olvida, ¿no? Bueno, pues aquí, tuvimos las pendejadas de Juan Carlos, es que no tienen necesidad de inventar nada. Pueden aprovecharlas para machacar a la monarquía en general, y esa es la dirección que llevan. Dentro de eso, el que lleva un poco la voz cantante es el Coletas, ¿no? Pero el doctor, que es un poco más listo, pues hace que lleve esa tarea, mientras él se reserva, por si acaso hay que dar un poco de marcha atrás, o hay que maniobrar, o hay que sacrificar algún peón. Pero están todos en ello. Y sobre todo por esto, porque la monarquía es una herencia de Franco. O sea, Franco dejó la herencia de un país unido y lo están destrozando. Dejó la herencia de un país con mucha libertad personal y la están destrozando. El Estado, en el franquismo el Estado era pequeño y no se metía en montones de cosas de la vida de la gente. Hoy día este Estado se quiere meter hasta en los sentimientos de la gente, con delitos de odio y cosas por el estilo, ¿no? Es un Estado más totalitario, Y fíjese que hay un empresario chino que tenía un bar donde honraba la memoria de Franco y su legado. Su propietario le hizo de allí, volvió a abrir el bar y se lo destrozaron. O sea, ¿qué le parece que ese país, si puedes abrir un bar del Che Guevara, un bar comunista, no pasa absolutamente nada, y en cambio un tipo que en su propiedad privada puede hacer lo que quiera en su negocio y le ponga 4 cuadros de Franco y tal y cual, se lo destroza? Pues sí, mire, aquí hay un problema que se está agravando, y es que el Estado no protege la vida de las personas ni la propiedad de las personas. Aquí eso pasó, por ejemplo, en la República, cuando el PSOE y los demás empezaron a asesinar a los falangistas, porque empezaron ellos a asesinar a los falangistas. Lo lógico sería que el Estado a los asesinos los capturase y les diese una buena lección. No hubo nada de eso. Por lo tanto, como el derecho a la propia vida está por encima de las leyes tal como se aplica en un momento dado, si el Estado no cumple con su obligación, hay el derecho a la legítima defensa, que fue lo que hicieron los falangistas en aquel momento. Yo no soy falangista ni creo que la falange tenga un futuro, pero como historiador me gusta poner las cosas en su punto. O sea, si el Estado no protege la vida, cada uno tiene la obligación y el derecho de defenderse por su cuenta. Sí, la vida y la propiedad. Por ejemplo, esto de este señor chino, es muy significativo, pero como eso hay muchos. O sea, hace poco mataron a un señor en Zaragoza y creo que la condena ha sido ridícula, de 1 año o algo por el estilo, no me acuerdo. Claro, esto es todo, es la destrucción de la ley, la destrucción de la justicia, y eso se está haciendo a la vista de todos. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo insisto, lo único nuevo que hay desde muchos años es Vox. Yo creo que a Vox le faltan unas cuantas cosas, pero va por buen camino y espero que sea capaz de distinguir lo que tiene que hacer y contra quiénes tiene que ir. Supongo,
supongo que, igual que el gobierno social comunista controla a periodistas, a medios de comunicación, estará tratando de controlar y rendir pleitesía o tener controlados o primar a determinados historiadores, ¿no? Para que ya empiecen un poco a enfocar el momento actual en el que estamos para contar la historia a su manera dentro de unos años. ¿Cómo está el gremio de los historiadores? ¿Hay mayoría ahora plegada a los intereses del gobierno? Digo, en sus opiniones personales, porque ahora mismo no se puede hacer un libro de historia de la crisis del coronavirus, todavía queda mucho tiempo, pero ¿cómo está la opinión dentro de los historiadores? ¿Se ha quedado usted solo? O sea, cada vez hay menos historiadores que como usted desafían un poco al statu quo, a lo políticamente correcto y cuentan realmente la verdad de lo que está ocurriendo. Yo creo que cada vez hay más, pero poco efectivos, porque además los medios de comunicación es otro punto, ¿no? Son los medios de manipulación social, realmente no son medios de información y de comunicación, ¿no? Y esto es, pero insisto, es una situación que es global en España, es decir, que afecta a la justicia, a los medios, a los historiadores, etcétera, ¿no? Yo le dije antes que la universidad es una basura. Una universidad que acepta la ley de memoria histórica se define automáticamente como una basura. Y allí los que mandan y los que dirigen son los de la memoria histórica. Hay mucha gente que no es de la memoria histórica, pero no tiene arrestos para hacerle oposición. Si usted no se opone a ello, de hecho está colaborando con ello. Esto es la tristísima realidad del momento, ¿eh? Vamos a ver cómo evoluciona. Y esta ola de atacar las estatuas de Colón, nuestra historia, ¿no? Fray Junípero, gente que no sabe ni quién es, ni que ha reivindicado el legado en su vida, o sea, es un problema al final de educación, ¿no? Porque si en los colegios no les enseñan realmente lo que hizo Cristóbal Colón, pues al final pasa lo que pasa, que ponen 4 pancartas, la atacan. ¿Usted cree que debería perseguirse a esas personas que están deshonrando nuestra historia, que es legendaria? No, una cosa, ellos pueden deshonrar lo que quieran en sus opiniones, pero atacar la herencia, eso ya no es lo mismo. Usted puede ser anticlerical y decir que la iglesia es una porquería, pero si se dedica a incendiar iglesias, eso, ya entra usted en otra dimensión. Y por supuesto que hay que ajustarle las cuentas bien ajustadas, ¿eh? Es que aquí se ha llegado a esa idea de que si usted piensa de una determinada manera, tiene derecho a hacer un montón de cosas, que los otros no tienen derecho a resistirse porque sería delito que se resistieran. Oiga, no, es todo lo contrario. Si usted me está atacando, yo me voy a defender y ya está, ¿eh? Aquí pasó, es toda una confusión terrorífica, ¿no? Fíjese usted cómo empieza la República. Empieza con una quema de conventos, de bibliotecas, siempre se olvidan las bibliotecas, no sé por qué, de bibliotecas muy importantes, y de centros de enseñanza. También se olvidan los centros de enseñanza. Queda la quema de conventos. Oiga, fue conventos, bibliotecas y enseñanza. Y los auténticos y los autores de todo esto pasan por la vida como los defensores de la cultura. Es alucinante. O sea, uno empieza a analizar lo que está pasando, lo que pasó y cómo se reproducen las mismas cosas. Y, claro, o sea, usted pues se puede estar en contra de Junípero Serra o en contra de Einstein, pero si se dedica a destruir estatuas de eso que están por ahí, pues usted es un delincuente y tiene que ser tratado como un delincuente. Así es. Pues muchísimas gracias, querido Pío Moa. El canal de YouTube Estado de Alarma le llamará cuando a usted le apetezca para escuchar su voz, porque es importante, nos estamos jugando muchísimo. Y la historia no vamos a dejar, nosotros al menos, que la reescriban, ¿no? Los que quieren que España se convierta en Venezuela, los que quieren que España triunfe, ese Frente Popular que no triunfó y saciar esa venganza que es lo que les une, ¿no? A todos estos golpistas, a todos estos sectarios de izquierda, que es la sed de venganza, ¿no? Por una especie de locura. Yo recomendaría a nuestros oyentes que visitaran mi blog, Más España y Más Democracia, sí, por se llama así por algo. Lo recomendamos y también que compren, por supuesto, toda la bibliografía de Pío Moa para conocer realmente cómo fue la historia ante una situación en la que los medios de comunicación tratan de reescribirla, tratan de colar las tertulias a historiadores que tratan de imponer una historia sesgada, tergiversada y donde solo se hable de lo malo de determinados momentos históricos de nuestro país para que la gente pues tenga miedo, se estigmatice a todo aquel que pueda decir en una frase pues Franco hizo pantanos o hizo algo bueno, o sea, es todo malo, ¿no? Es que de esa tergiversación está saliendo toda la política actual. O sea, yo no me opongo a que estos señores digan lo que les dé la gana, tienen pleno derecho, ¿no? Les he dicho, ¿por qué no hacemos un debate intelectual? Pero no, sus respuestas
es Corea del Norte. Y eso no lo podemos tolerar, simplemente no lo podemos tolerar. Claro, no se puede imponer una ley de memoria histórica selectiva. Pues claro, yo cuando estoy en la televisión me hace gracia, ¿no?, cuando hablan mucho de los crímenes del franquismo, tal igual de Franco, de las cosas que hizo mal, que obviamente hizo cosas muy mal, pero hizo también otras cosas bien. Pero es curioso cuando tú le dices, bueno, y las Franco, perdone, sí. Perdone, pero Franco hizo muy pocas cosas mal. No, o sea, ha escrito los mitos del franquismo y la verdad es que es un estadista de talla, de talla increíble, comparada con todo lo que ha habido, ¿no? Sí. Las opiniones, sí. Yo lo respeto, pero aquí lo importante es que es curioso como ellos no paran de hablar de los crímenes que cometió el régimen franquista, pero se olvidan de los que ordenaron la matanza de Paracuellos, como ellos piden retirar calles y estatuas que homenajean a héroes del bando nacional, y en cambio los del bando republicano, que también cometieron barbaridades en las tertulias, pues no quieren comentar, no quieren hablar, y te dicen como que eso es una cuestión, pero la cuestión es lo que es la memoria selectiva y sectaria, ¿no? Sí, no es solo eso, ¿no? La cuestión es distinta. Un bando en la guerra quería disgregar a España y sovietizarla. El otro no lo toleró, los venció. Y Besteiro, que era socialista, pero era demócrata también, pues dijo, el mérito de acabar con esta aberración a la que ha llegado la República corresponde a los nacionalistas, llamados así a los nacionales, que se han batido en la gran cruzada anticomintern. Este es el resumen de la guerra y del franquismo. Pues nada, don Pío Moa, querido historiador, muchísimas gracias por su tiempo y seguimos en contacto para darle esa voz que le niegan otros medios de comunicación. Oye, muchas gracias a vos. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego.